Compañero de cuerpo. ¡Ay, mierda! ¿Cómo estás, amigo?
Bien. Buenas noches a todos, chicos. Vamos a continuar entonces donde quedamos. Habíamos estado viendo bacilos gram-positivos. Vamos a ver ahora al Bacillus anthracis. Ya habíamos quedado empezando, ¿no? Habíamos dicho que esta bacteria vive en el intestino de algunos animales, como las vacas, las cabras, ¿ya? Entonces, esta bacteria, como lo expliqué ayer, era productora de esporas. Ya la espora es la forma como nos puede llegar a nosotros. Dependiendo cómo llegue a nosotros, lo que nos va a producir la enfermedad. Ya. Produce dos enfermedades. La primera es el transcutáneo. Ya, esto es cuando la espora llega a una herida en la piel. Ya. Para esto, nuestra piel con la lesión, con la herida que tengamos, aunque sea pequeña, debe entrar en contacto principalmente con suelo o tierra donde esté la espora. ¿Ya? Eso suele ver principalmente en personas que trabajan con ganado, personas que van al campo de paseo y se sientan, nos echan por ahí, y entonces las esporas les pueden penetrar. Si es que hay una herida, obviamente, si la piel está sana, no pasa nada. ¿Ya? Cuando la espora ingresa, empieza a desarrollar una lesión que es una pústula. Ya que hoy te voy a mostrar que es una pústula que va evolucionando hasta convertirse en una úlcera con tejido necrótico. Suele ser muy doloroso. Bien, les voy a mostrar cómo es una pústula completa. En primer lugar, todos conocen una ampolla. Ya saben que una ampolla es una bolsita con líquido, ¿no? Cuando mide menos de medio centímetro, se le llama vesícula. Si es más de medio centímetro, es ampolla. Ahora, si esta vesícula tiene pus, la vamos a llamar pústula. Entonces son bolsitas con pus con menos de medio centímetro. Le llamamos pústulas. Hay diferentes patologías en las que pueden aparecer las pústulas, ¿ya? Hasta por la picadura de un mosquito, ¿ya? Pero así empieza esta patología. Ya así empieza, luego se convierte en una úlcera. Ya, aquí en la imagen, como ven, ahí vemos una pústula, aquí a la derecha, ya ahí ven otra. Ya estas obviamente están ampliadas, ¿no? Pero esas son las pústulas, bolsitas con pus, así, como esa, ¿ya? Entonces ya saben, así empieza. Luego, conforme va creciendo, esa pústula se va convirtiendo en una úlcera. A ver. Y esta es la imagen típica o clásica del anthrax, si ustedes quieren. Ya, como pueden ver, es una úlcera con un tejido negro al centro. Ya. Ahora vamos a ampliarlo para que lo vean mejor. Ya, ahí está. Bien, entonces como ven, a ver, estas. Bien. Ya, eso que ven al centro es el tejido necrótico, tejido muerto. Bien, ahora sí. Ya. Entonces, eso sería el tejido necrótico. ¿Ya? Los bordes a veces están así como blanquitos, a veces como si fuese una ampollita también,
alrededor, como ven, está inflamado, está rojo, suele ser doloroso, ¿ya? En la mayoría de los casos tiene esa forma redondita, pero no siempre. En la mayoría es así. Pero le decía, lo clásico, ¿ya? Si ustedes ven eso, por ejemplo, a ciegas pueden decir que es anthrax. Si ven esa imagen, ¿no? ¿Ya? Luego, ya. No, la gangrena, ya vamos a ver qué es gangrena. Ya, lo vamos a ver. Aquí le vamos a decir tejido necrótico. Necrótico significa tejido muerto. Ya, la gangrena es algo diferente. Ahorita lo vamos, más tarde, hoy día mismo creo que lo vamos a ver, si nos da el tiempo. Ya, es otra bacteria. Pero sí hay tejido muerto. ¿Ya? Entonces va creciendo y eso que ven es tejido muerto. A ver, otro, por si acaso, no todo lo que ven ahí es anthrax, ¿no? Porque ustedes saben que es internet y algunas cosas no lo son. Ya, esto sí. Ya, este es también otro que podemos decir, este sería un punto intermedio entre la pústula, ¿ya? Y lo que les mostré hace rato. Bien. Bueno, se me puso lento. A ver, ahora sí. Ya. Y entonces, este es un punto intermedio. Después de haberse puesto, como le mostré al principio, una bolsita con pus chiquitita, va creciendo y se va poniendo así. Miren, negruzco el tejido. Ya, aquí lo que ven ya se ve ese tejido necrótico al centro. ¿Ya? Este es un punto intermedio, ustedes quieren, entre los dos. Aquí vemos uno en la espalda. En la espalda. Ahora vamos a buscar otro más característico. Este es uno ampliado. Aquí están buenos. Ya. Carate, no me equivoco. Tengo que hacer ese otro. Ya. Entonces, más o menos así lo van a ver. Cuando ya se ha salido ese tejido muerto, ¿no? Esta es una úlcera que ya se ha limpiado un poquito. Ya, lo que pasa es que cuando parte del tratamiento con hacer, hay que sacar el tejido muerto y entonces va quedando así. Ya va quedando el hueco ahí. Ya, aquí hay uno también en etapa intermedia. Como ven, ahí formándose, ¿no? Bien, a veces se transforma en eso, ¿ya? Ya. Como ven, ya. Esto también es un anthrax, solamente que no siempre es como lo que hemos visto a la tita así negro, sino a veces se hace una bolsa, como un puchichi, ¿ya? Y empieza a aparecer estas así como bolsas de pus, y cuando lo rompe, porque normalmente esto a veces lo confunden con puchichi, y a veces lo abren, y al abrir no sale pus, sino se encuentra dentro una masa blanca, que es el tejido muerto, ¿no? Y así se ven varias bocas, como ven ahí. Entonces, este, por ejemplo, es como a veces se le encuentra, ¿ya? Si ustedes ven eso, pueden pensar que es un puchiche, ¿no ven? Y entonces agarramos, lo cortamos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en un puchiche tendría que salir pus. A esto, cuando lo abro, no voy a encontrar pus adentro. Al abrirlo, me voy a encontrar con una masa blanca, ya que es el tejido muerto también. Ya, y hay que sacar eso. ¿Listo? Bien. Ese es el anthrax. Puede evolucionar, ir creciendo más,
profundizándose más, en algunos casos más severos que en otros, ¿no? Ya. Pero la mayoría de las personas acude al médico rápido porque es doloroso, ¿ya? ¿Listo? Bueno, aquí hay otros, a ver, ¿qué podemos ver? Bueno, este, por ejemplo, con bastante inflamación, como ven. Este de acá, con tejido muerto ahí al centro, ¿no? Bien, entonces así es el anthrax. Generalmente no tiene fiebre, solamente es esa lesión. Casi siempre es en puntos donde apoyamos, las piernas, el brazo, la espalda, que es, como les decía, donde espora entra. ¿Ya? Bien, ahora, en cuanto al tratamiento, para responder las preguntas. ¿Ya? El tratamiento consiste en dar penicilinas o cefalosporinas. Se usa la penicilina común, el Terbosil de 2.400.000, ¿ya? Ese se coloca la mitad de la ampolla en la nalga y la otra mitad alrededor de la lesión, ¿ya? Eso es una alternativa. La otra es la ciprofloxacina, que es un antibiótico que viene en tabletas, que se da cada 12 horas por 7 días, ¿ya? Cualquiera de esos se puede dar. Ahora, pero esto mata la bacteria, pero no mata la espora, ¿ya? Acuérdense que les decía que estos son productores de esporas. Ahora, si yo le doy solamente antibiótico y nada más, y no hago una buena curación, va a volver a aparecer. Lo que tengo que hacer para curar por completo es, como dice ahí, debridación. La debridación es el procedimiento de agarrar el tejido muerto e ir sacándolo. O sea, agarrar esa herida y empezar con una pinza a jalar el tejido y con la tijerita ir cortando el tejido muerto. Todo ese tejido negro o blanco que han visto es tejido muerto. Eso se lo saca. No se necesita anestesia, ya que es tejido muerto y no duele. Pero hay que ser obviamente delicado porque si toca el tejido vivo, sí va a doler, ¿no? Entonces, tienen que ser cuidadosos. Ya se saca hasta que queda ya todo vacío. Claro que a la primera no se puede sacar todo generalmente, ¿no? Ya en la siguiente curación le sacamos otro tanto y así, ya hasta encontrar tejido de granulación. ¿A qué le llamamos eso? Después de varios días de curación, vamos a limpiarla también la herida, ya que va a quedar rojito, ¿ya? Entonces, en ese punto recién va a empezar a cicatrizar y va a volver a crecer el tejido, ¿ya? Se va a rellenar de nuevo, ya para responder sus preguntas, hay que dice, si el tejido muerto vuelve a regenerar, claro, o sea, hay que sacar ese tejido muerto hasta que queda así como esto más o menos, ¿ya? Sí, así, ¿ya? O sea, conforme vamos sacando el tejido muerto, suele quedar, conforme vamos limpiando, así como esto, rojito. Este, por ejemplo, le falta un poquito, como pueden ver, en los bordes todavía tiene un poquito blanco, los bordes, y aquí el centro un poquito, ¿no? Pero una vez que hemos este tejido, eso va a empezar a llenar de nuevo, ¿ya? Queda cicatriz, no, obviamente, porque se dan cuenta, han visto el grande y profundo, entonces va a quedar una cicatriz, ¿no? Va a ser bien notorio el lugar. Dependiendo de la profundidad, también la cicatriz, ¿ya? Bueno, es el anthrax cutáneo, ¿ya? Entonces ya saben, no basta con los antibióticos, hay que limpiar la herida, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta sobre el anthrax cutáneo? ¿Preguntas? Bien, el siguiente es el anthrax pulmonar. Ya, el anthrax pulmonar es cuando
se inhala la espora. El otro, fíjense, era cuando la espora caía sobre la piel estando lastimada, ¿ya? En cambio, el anthrax pulmonar hay que respirar la espora, lo cual obviamente es más difícil, ¿ya? Sí, puede dar a cualquier edad, no hay edad, ¿ya? Porque en realidad tiene que ver con el hecho de que entres en contacto con la espora, ¿ya? A cualquier edad puede afectar. Bien, entonces, respirar la espora es más difícil, ¿no? Para que esto pase, tendría que estar en un lugar donde hay estas esporas y levantarse el polvo, el viento, alguna cosa así, ¿no? Para que lo respiren. Lo cual es bizarro. En la ciudad nunca pasa, por ejemplo, ¿ya? Pero en quienes se suele ver esto principalmente es en personas que se dedican a transportar ganado, ¿no? Como les decía ayer y hoy día, esto a veces se encuentra en el intestino de la vaca. Cuando la vaca defeca, en sus heces sale la bacteria y al secarse esas heces van muriendo las bacterias, pero van quedando las esporas. Eso va a quedar en ese suelo. Como generalmente usan el mismo camino, o sea, una vez a ver, al moverse las vacas, al pisotear todo, levantan polvo. Entonces ahí pueden levantar y si el que está ahí lo respira, le pueden entrar a los pulmones, ¿ya? Por eso van a ver que los vaqueros, que son los que transportan las vacas, siempre tienen su pañuelito, ¿no? Van a verlo aquí en Estados Unidos, Brasil, donde ustedes vayan, siempre tienen su pañuelito. Y eso es porque ellos saben que pueden enfermar de los pulmones, ¿no? Entonces ellos se tapan. Bueno, como decimos, no funciona al 100%, pero a nada, o sea, ayuda. Bien, cuando se respira la espora, va a llegar a pulmón y entonces le va a producir, perdón, lo mismo que hemos visto en piel, pero en pulmón. Y ahí está el problema. Es difícil entrar, digamos, operar y sacar esa parte del pulmón. No se puede prácticamente. Entonces, es difícil tratarlo. Y muchos mueren por esto. Ya produce, como dice ahí, una bronconeumonía severa, en cual el paciente va a empezar con tos generalmente productiva, eso significa con flema. Va a empezar la flema blanca, luego se va a poner amarilla, verdosa, con tonos sanguíneos, ya va a ir empeorando. Va a presentar dolor en el tórax cuando respira, va a empezar a tener dificultad respiratoria y en algún momento fallece, ¿ya? El anthrax pulmonar, fíjense, es tan letal que incluso es usado como arma biológica, ¿ya? Lo han usado como arma biológica. Si usted se acuerda, en la década, perdón, en el año cuando hubo las famosas Torres Gemelas en Estados Unidos, en varios lugares de Estados Unidos recibían sobres con un polvo blanco. Algunos eran broma, pero otros sí tenían esporas. ¿Ya? Y sí fue usado. ¿Ya? Solamente que en ningún caso llegó a enfermar de eso porque para que me enferme tengo que respirarlo. Y si te llegan un sobre el polvo, no lo vas a respirar, ¿no? Tenían que haberlo esparcido en el aire, pero como eran terroristas. Entonces, así sería, ¿ya? Bueno, el anthrax pulmonar, su tratamiento es igual con lo mismo, ciprofloxacina, penicilinas. En algunos se consigue exterminar a la bacteria antes de que forme espora y entonces curaría. ¿Ya? Sin embargo, muchos ya generalmente llegan en un punto en que ya es difícil y fallecen. Pero por suerte es una patología rara. Ya no es frecuente porque es más difícil, como les decía, respirar la espora. Ya puede pasar, pero no es muy frecuente. ¿Ya? Bien. ¿Cuánto tiempo tarda en manifestarse? Bueno, la cutánea generalmente entre 5 a 20 días se empieza a ver la pústula. En la pulmonar suele ser más rápida. Generalmente la sintomatología suele aparecer entre el tercero y el octavo día. Más rápido. ¿Ya? A ver, otra pregunta. Las vacas, otro. Sí, se ha visto en varias especies de animales, principalmente herbívoros, ya como la vaca, el caballo, las cabras, ya. Pero también
otros animales salvajes. Pero los que más están relacionados son la vaca, la cabra. Incluso en algunas vacas les puede producir antrax intestinal. Ya es una patología que incluso les puede matar a ellas. Ya no siempre les produce eso, pero sí puede pasar. ¿Ya? Bien, eso sería el Bacillus anthracis, ya lo conocen. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta bacteria? Subimos ayer. Bueno, se fue un ratito el audio. Bien. Luego tenemos el Clostridium perfringens. Ya, esta bacteria es muy agresiva. Ya, y es interesante que vive con nosotros también. Ya, esta bacteria es anaeróbica obligatoria. ¿Qué significa eso? Significa que le gusta vivir donde no hay oxígeno. ¿Ya? Le gustan lugares donde hay cero oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué lugares son esos? Nuestros intestinos. El intestino nuestro de otros animales. Ya no en el mismo intestino, sino en los restos de los alimentos que estamos procesando. Hacia esa parte donde están los restos alimenticios, no hay oxígeno. Y ahí viven. Es más, ahí en nuestro intestino nos ayuda a procesar los alimentos, siempre y cuando esté en una población controlada. Como tenemos en nuestro intestino otras bacterias que les gusta el oxígeno, ya esas bacterias mantienen controlada la población de esta bacteria, ya están equilibradas, podemos decir. Mientras no aumente, el intestino está todo bien. Ahí nos ayuda, ¿ya? Ahora, son igual que el otro, productora de esporas. Eso significa que pueden sobrevivir en el medio ambiente, en el suelo, en todo lo demás, las esporas. ¿Ya? El principal daño que ellas producen es a través de una exotoxina. Y esta bacteria, ¿ya? Su exotoxina nos va a matar. Puede matarnos. Es más, su objetivo en parte podemos decir que es matarnos porque esta bacteria se alimenta de tejido muerto. ¿Ya? Bien. ¿Dónde se encuentra? Entonces, intestino del ser humano y otros animales. He dicho que ahí, mientras esté controlado, no pasa nada. Generalmente controlamos porque mientras el tejido esté vivo, o sea, si su intestino está vivo, tiene oxígeno. ¿Ya? Entonces, mientras hay oxígeno, esta bacteria no nos va a hacer daño. No se olviden lo que dice aquí, anaeróbica. Eso no se olvide. Eso significa que odia el oxígeno. Por lo tanto, el tejido vivo tiene oxígeno. Por lo tanto, nunca va a atacar tejido vivo. ¿Ya? Solamente ataca cuando hay tejido muerto. ¿Ya? Entonces, para que ella nos haga daño, tenemos que darle eso, un tejido muerto. ¿Ya? Por ejemplo, como viene el intestino, cuando nos da, por ejemplo, las famosas apendicitis, que debía escuchar hablar una vez, ¿ya? Si ese apéndice se inflama, llega un punto en que por la inflamación no pasa sangre, ¿ya? Y si no hay sangre, hay poco oxígeno.
Y entonces esta bacteria aprovecha que no hay oxígeno y empieza a atacar al apéndice, gangrenando el apéndice. Y entonces a un momento ese apéndice se rompe y esta bacteria ahí nos hace destrozos, ¿no? Porque empieza a morirse el tejido y ella empieza a reproducirse, produce peritonitis y la muerte, ¿ya? Pero vive ahí adentro. Todos tenemos eso, Álvaro, todos. ¿Ya? Eso es una bacteria que es normal de nuestro intestino, no la podemos exterminar. Vive ahí. Es más, contigo, necesitamos esta bacteria en el intestino porque nos ayuda, pero mientras esté controlada, no nos causa problema. También se suele encontrar en aguas negras, ya que son en las aguas estancadas, podridas, ¿no? Que ahí también justamente no hay oxígeno. Un agua que está estancada, donde se está pudriendo todo, desaparece el oxígeno, ¿ya? Va a haber en los vasos negros, que también son tierras donde se está pudriendo tanto vegetales como restos animales. Entonces, esos vasos, según han visto en su desagüe, por ejemplo, donde huele feo, es donde se está pudriendo todo. Y esos tejidos, pero esos vasos no tienen oxígeno. Ahí le gusta vivir esta bacteria. En los restos de putrefacción. ¿Ya? Entonces, justamente cuando nosotros estamos vivos, la bacteria está controlada en nuestro intestino. ¿No ve? Porque no se olviden que el tejido vivo tiene oxígeno y no nos ataca mientras hay oxígeno. Pero cuando morimos, ya, al morirnos, el tejido muerto ya no tiene oxígeno y entonces nos empieza a atacar. Justamente esta bacteria es la que pudre la carne, ¿ya? Si han visto un cadáver, ya sea humano o de animal, han a ver que se empieza a hinchar, ¿no ve? Eso que se está hinchando en la barriga, justamente porque esta bacteria no se olviden que está en el intestino, es porque esta bacteria produce un gas. Ese gas que tiene ese olor a muerto, que le decimos a perro muerto, es por esto. Esta bacteria empieza a alimentarse de todo el intestino y todo el tejido que hay adentro, ya que ya está muerto, y entonces empieza a producir un gas, ¿no? Entonces eso va a hacer que ese cuerpo se empiece a hinchar, hinchar. Y obviamente, en un momento eso puede reventar, ¿no? Así como dices, como estás mencionando. Entonces sí, puede llegar a reventar para botar ese gas, ¿ya? Y esta bacteria sigue comiendo el resto de la carne. Es una bacteria que se alimenta del tejido muerto, ¿ya? Bien, eso pasaría así cuando estamos muertos, ¿no? Ahora, ¿cómo nos ataca estando vivos? Por eso les explicaba esto, porque hay que entender muy bien, incluso hasta para la prevención, hay que entender bien cómo es el mecanismo de cómo ella nos ataca y por qué nos ataca, ¿ya? Bien, entonces, no se olviden que produce una toxina. Ya, la primera forma que nos puede causar daño es su intoxicación alimentaria. En este caso, se debe a que la carne que estoy consumiendo se ha contaminado. Normalmente, durante el proceso de carneo, si se ha hecho bien, si se ha hecho que el intestino no reviente estando en contacto con la carne, cuando se procesa la vaca, entonces esa carne va a estar libre de esta bacteria, ¿no? Pero si por ahí accidentalmente, ¿no? O el proceso de carneo no tuvieron cuidado, o entraron en contacto con la tierra, que es donde hay esporas, porque no se olviden que puede ser esporas. Entonces la bacteria se puede empezar a desarrollar en esa carne, que es un tejido muerto, sin oxígeno. Entonces puede aprovechar la bacteria y empezar a reproducirse ahí, ¿ya? Entonces, puede ser, y eso a todos ustedes les ha pasado una vez cuando iban a comer a un lugar, a un pollo, a un lugar, y alguna vez les ha tocado una carne con sabor a podrido, ¿no? ¿Ya? Y seguro, obviamente no la comieron. Pero el problema es que era una partecita, porque no siempre es toda la carne, obviamente la que se ha entrado en contacto y se ha contaminado, ¿ya? Entonces les tocó esa partecita y se la comieron y entonces se metieron la toxina, ¿ya? Puede que la hayan de repente botado, pero ya se metieron un poco y se metieron la toxina, ¿ya? Esa toxina en grandes cantidades, porque el intestino también produce
pero muy poquito, porque acuérdense que está controlado. Pero aquí me he comido un alimento que estaba lleno de toxina. No me metí a la bacteria. Y aun cuando me la meta, es normal en el intestino, no se olviden, entonces no va a ser mucho ese problema. El problema es la toxina, ¿ya? Que produjo. Ya, si esa toxina me ha entrado, voy a tener un cuadro muy parecido a lo que vimos ayer con el Bacillus cereus de intoxicación alimentaria. Voy a empezar con dolor abdominal, generalmente intenso, náuseas, vómitos, diarrea, me va a poner pálido y frío. ¿Ya? Va a durar el tiempo que tarde en eliminar la toxina. Por eso puede durar también de un día a 5 días. Se cura solo porque en sí es el hecho de que ha entrado simplemente la toxina. ¿Ya? Para diferenciarlo de lo que vimos ayer del Bacillus cereus, el Bacillus cereus, la intoxicación solamente produce o vómitos o diarrea. ¿Se acuerdan? Estaba la emetizante, que solamente es con vómitos, y la diarreica, que solamente es con diarrea. En cambio, en este caso, vienen los dos juntos. Después todo es igualito. Náuseas, vómitos, palidez, frialdad. Solamente que viene con diarrea y vómito al mismo tiempo. ¿Ya? No hay fiebre porque es la toxina, no es la bacteria, y se va a curar sola. Ya saben que es al comer una carne que estaba contaminada con esta bacteria. El tratamiento, por lo tanto, es sintomático y se debe cuidar una buena hidratación. O sea, que se hidrate bien, principalmente niños y en ancianos, ¿no? Que por la deshidratación pueden morir. ¿Ya? Bien. Esta de acá, ¿no? Sí, si la carne se pone verde, sí puede que tenga la bacteria. Incluso no necesariamente llegue a ponerse ese color. La carne, cuando está contaminada por esa bacteria, antes de ponerse verde incluso, toma un tono grisáceo. ¿Ya? Entonces la carne está contaminada, va a empezar a volverse con un tono gris brilloso. Normalmente la carne ustedes saben que es rojita, ¿no? Si ustedes ven que empieza a tener un tono gris, ya medio con brillo, ¿ya? Entonces está contaminada. Ya, sí puede llegar a tener olor, pero a veces al principio no. Por eso muchas veces puede que en la misma casa uno no se dé cuenta que esté contaminado, ¿no? Al principio cuando no son muchos, obviamente no va a haber mucho olor, pero cuando ya hay bastante olor, ya nadie lo cocina, ¿no? Pero sí, va a llegar a un punto en que va a producir bastante olor, ¿no? Bien. Entonces, el entoxinación no es frecuente como el del cereus, pero sí puede ser. La otra patología que produce esta bacteria, y aquí lo que preguntaban hace rato, es la gangrena. Lo que pasa es que hay que diferenciar los términos, porque a veces confunden mucho, ¿ya? Términos, ¿ya? Sucede que cuando un tejido está muerto, sin importar la causa, nosotros le decimos eso necrosis. Tejido necrótico o necrosis significa tejido muerto, no importa la causa. ¿Ya? Cuando se ha muerto por falta de oxígeno, ¿ya? A eso se le llama infarto. ¿Ya? Cuando un tejido le está faltando oxígeno, se llama isquemia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si una arteria se cierra, pongámosle en este dedo, que alimenta este dedo, ese dedo está isquémico, está faltando sangre. Pero si a tiempo se destapa, no se muere, ¿no? Pero si por isquemia se muere, eso se le llama infarto, ¿ya? Muchos cuando uno dice la palabra infarto, piensan en corazón, ¿no? Pero la palabra infarto